alertando a todos el horario. Ajá. ¿Qué tal? No, es que es el mismo, ya está. ¿Cómo es? Es que es lo mismo, le cambié la hora y nada más. Ok.
Eso. Ahí está. Buenos días, ¿cómo andan? Vamos a ir arrancando con el taller, sí, a medida que vayan llegando. El taller de hoy es de bioseguridad, lo van a dar el equipo de control de infecciones, ¿sí? La idea es que ven ellas y después van a dejar un espacio para preguntas. Igualmente el taller va a quedar grabado. ¿Crees que tengo una silla? Sí, por favor. No, esa no, María. Bueno, en esta instancia me voy a sacar el barbijo para que me escuchen mejor. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a nuestro amado Hospital Ricardo Gutiérrez. Nosotros somos las enfermeras de control de infecciones y formamos parte del equipo de promoción y protección, justamente trabajamos con la doctora Gentili, ¿sí? Bueno, hoy vamos a abordar la bioseguridad. ¿Qué significa? Vida segura, seguridad de la vida. No pasa. ¿Sí? Cuyo objetivo es que cada uno de nosotros sepamos y aprendamos qué medida tenemos que tomar frente a procedimientos invasivos, simplemente para cuidarnos, y cuyo objetivo es poder disminuir el accidente laboral, y esto va para todo el equipo de salud, para toda la persona que trabaja dentro de la institución. Muy bien. El objetivo de la bioseguridad es reducir el riesgo de transmisión de patógenos y, por otra parte, establecer medidas de prevención. Y esta medida la tenemos que tomar con todos los pacientes independientemente de su patología de base. ¿Sí? Ahora bien, esto trae aparejado las precauciones estándar. En mi época se llamaba los cuidados universales, pero hoy se hablan de las precauciones estándar, que está compuesto por 6 elementos muy importantes. ¿Sí? Bueno, siempre tenemos que tener cuidado cuando manipulamos elementos cortopunzantes. Nosotros y ustedes muchísimo cuando tengan que hacer un estado ácido-base, extraer la sangre para una rutina, siempre tienen que tener presente el cuidado. Usar primero, por supuesto, los guantes y siempre llevar el descartador. Si no se lo dan, exigir, y nosotros siempre pasamos por la sala, nos dicen y con mucho gusto se lo podemos conseguir. Bueno. Entonces, siempre voy a utilizar guante frente a sangre, fluidos corporales, contacto de piel no intacta, membranas y mucosas. Y vuelvo a repetir, lo tengo que tomar con todos los pacientes independientemente de su patología de base. Ahora bien, otro elemento de la barrera de las precauciones estándar es la higiene de manos. La higiene de manos sabemos que lo tenemos que realizar y ustedes dentro de la institución van a contar con el alcohol en gel. Acá tienen el alcohol en gel, que es alcohol etílico etanol al 70% y tiene un 0,3% de glicerol, que es glicerina. Por lo tanto, yo no lo puedo utilizar para limpiar el estetoscopio, el termómetro, la mesa del paciente, no, porque el glicerol es glicerina. Entonces, es incorrecto. ¿Cuántas veces lo puedo utilizar? Entre 5 a 10 veces consecutivamente, siempre y cuando cumpla tiempo y técnica para que sea efectivo. Entonces, por otra parte, también te van a encontrar el gluconato de clorhexidina. En todas las salas disponemos, precisamente en las áreas críticas. Indíquenlo porque hace una reducción de la carga o la colonización bacteriana en los chicos. Con el alcohol en gel o con el gluconato de clorhexidina, la manera correcta. Higiene de manos, vamos a hacer las palmas, los espacios interdigitales. Esta es la manera correcta. El dorso, el otro dorso, tomo la punta de los dedos, voy de un lado, voy del otro, el pulgar en forma rotatorio, esto es lo correcto. Ustedes lo que ven, o nosotros con mis compañeras medimos prevalencia de higiene de manos, y lo que siempre vemos
ahora después hago la demostración, voy en la parte del antebrazo, en forma lateral, sin retroceder, o en forma circulatoria, sobre todo en el servicio de neonatología, donde uno abre la incubadora con los codos y ingresa no solamente la mano, sino también el brazo. Hay mucha gente que, van a ver ustedes, que se pone el alcohol en gel, hace esto, y no es así. Y hay otro que se pone y hacen esto, entonces eso es incorrecto. Lo correcto es frotar 15 a 20 segundos, dándole el tiempo que el antiséptico trabaje, que elimine o que cumpla su función, que es eliminar el estafilococo coagulasa negativa de la capa superficial de la piel. ¿Qué sacó la OMS, la OPS? Los 5 momentos. ¿Qué significa? Que cada vez que yo ingrese a la habitación y realizo un procedimiento, ese procedimiento o hago la higiene de manos, estoy cuidando al paciente. Después que finalicé de hacer la tarea que correspondía hacer el paciente, si me higienizo las manos, me estoy cuidando yo. Entonces, ese es el objetivo. El antes de es cuidar al paciente y el después del procedimiento me estoy cuidando. Y acá de los 5 momentos hablamos. Primer momento, me higienizo las manos, no se dice lavado de manos a propósito, eso ya quedó desde la incorporación del alcohol en gel, cambió la OMS, la OPS, el CDC, se dice higiene de manos. ¿Por qué? Porque no sabían dónde ubicar el alcohol en gel. Entonces, me higienizo las manos antes de contacto con el paciente. Número 2, me higienizo las manos antes de realizar una tarea aséptica. Por ejemplo, voy a abordar un catéter vascular de corta, larga o una percutánea, sí o sí tengo que realizar una adecuada higiene de manos. En el punto número 3, después de tener exposición a fluidos corporales. Por ejemplo, si yo hago un control de Destructic, de Multitic, sí o sí tengo que realizar esta práctica. El punto número 4, después de tener contacto con el paciente. ¿Qué significa? Que hay muchos agentes patógenos que viven por un periodo prolongado en la superficie, en lo que es la unidad del paciente. Y finalmente tenemos el punto número 5, después del contacto con el entorno del paciente, que para otro momento vamos a hablar de la higiene del medio ambiente, cuán importante y cómo influye en las infecciones asociadas al cuidado de la salud sobre el paciente. Otro elemento de las precauciones estándar es la antiparra. La antiparra no reemplaza los anteojos. ¿Por qué? Porque ustedes verán que en la parte superior está todo sellado y en los laterales. Si yo usaría los anteojos en cuenta de la antiparra, la RT no me lo conoce, no me lo reconoce, porque en los laterales, como está abierto, yo puedo tener un accidente laboral. Entonces, hay disponibilidad, lo tenemos en el hospital por suerte, lo único que tienen que hacer es solicitarlos cuando uno tenga que realizar un procedimiento invasivo que signifique salpicadura. Otro elemento de las precauciones estándar es el barbijo quirúrgico. El barbijo quirúrgico, tenemos la suerte hoy que hay de 2 maneras. Ustedes van a ver con elástico que ajusta bien en la oreja y no tendríamos problemas. Sí es importante tener presente que en medio de las tablas tiene un repelente que evita que la gota, cuando la persona habla, tose, estornuda, salpique. Y por otro lado, también me cuido yo si yo estoy hablando, tosiendo o estornudando. Lo que sí también es un detalle no menor, de que las tablas siempre van para abajo, no importa el color, las tablas van para abajo, y si tengo la oportunidad de que tengan las tiras, siempre va en paralelo. Nunca se pone cruzado, el barbijo nunca se debe usar debajo de la nariz, o que no cubre el mentón, nunca se lleva colgado en el cuello, y mucho menos guardado en el bolsillo. Y esta sería la manera correcta en el supuesto caso me den un barbijo con tiras, ¿sí? Siempre va en paralelo. Ahora bien, otro elemento de las precauciones estándar es las manoplas y los guantes. Los guantes los debo utilizar siempre que estoy frente a fluidos corporales, cuando saco sangre, cuando voy a hacer un control de un drenaje pleural, un drenaje mediastinal, cuando hago un control de diuresis, cuando hago un multistic. Bueno, es el momento que yo lo tengo que utilizar simplemente para cuidarme. Con esta manopla que ustedes van a ver en cada servicio y a veces en la unidad del paciente, son 100 unidades. Jamás lo tengo que utilizar para abordar un catéter central. Para un catéter central tengo 2 opciones. Me higienizo las manos respetando tiempo y técnica, y
puede usar un guante estéril con una adecuada desinfección de la llave de 3 bio, el bionector. Esta manopla nunca lo puedo utilizar para hacer un procedimiento de técnica séptica. Les explico porque a veces veo que en el apuro y no es así. Eso es una pena. Entonces, son manoplas, están indicados para los fluidos corporales, para protegerse uno. Y algo importante a tener presente, que el uso de guantes no invalida la higiene de manos, porque también lo vemos cuando hacemos prevalencia de higiene de manos, que hay muchas personas que se ponen los guantes y abren el picaporte, cortan el sachet de suero, lo tocan al paciente, no es así. Entonces, por favor, el uso de guantes no invalida la higiene de manos. Otro elemento muy importante a tener en cuenta es el uso de camisolín. Lo vamos a utilizar, por supuesto, cuando estemos frente a un aislamiento, o tengamos que hacer un procedimiento de exista salpicadura de fluidos corporales. Todos los camisolines son hidrorrepelentes y hemorrepelentes. Ahora con la pandemia todo dice, no es todos son. Lo que varía es la calidad y se solicita por miligramos. Hay desde 10 miligramos, 20 miligramos, 30 miligramos. Cuanto más grueso sea el miligramo más alto, es mejor calidad, pero todos son hemorrepelentes, hidrorrepelentes. Otra cosa importante a remarcar es que siempre tiene que ir ajustado en la nuca y en la cintura. Hay veces vemos que se ponen camisolín y van arrastrando por todo lado y así no se puede cumplir adecuadamente un aislamiento de contacto, por ejemplo. Acá tenemos el barbijo de filtro especial. ¿Qué dice el CDC, la OMS y la OPS? Que es viable mientras esté en óptimas condiciones. Con la pandemia hubo mucho conflicto, no solamente en las instituciones públicas, sino también en las privadas. Entonces, por protocolo nacional y de CABA que nosotros respondemos, este barbijo por ahora es viable durante 15 días, siempre y cuando esté limpio por fuera, el filtro no esté húmedo, o la banda elástica me ajusta, es viable. Si yo veo que no rinde estas condiciones, tranquilamente se puede cambiar, no hay ningún inconveniente y por suerte en el hospital lo tenemos. Si es importante, acá le puse a propósito una foto, una diversidad de calidad y de modelos. Todos son importantes y en este momento todos son válidos. ¿Por qué? Porque a veces no dan con la producción correspondiente, entonces lo que llega en el hospital es, digamos, tiene ficha técnica, está avalado por un ente regulador y me sirve. ¿Y qué pasa con la diversidad de categorías? Se clasifican según su capacidad de filtrar partículas. Si yo tengo un barbijo N95, sé que está filtrando partículas en el 95%, y así sucesivamente. Este barbijo de filtro especial que tenemos en el hospital, hay una diversidad de variables y modelos, pero lo que tenemos que practicar para ver si está en óptimas condiciones y me protejo es la prueba de ajuste. ¿En qué consiste? Yo uso el barbijo de esta manera, me lo coloco, tiro las tiras hacia atrás, una de las tiras va por debajo de la oreja y la otra por arriba. Entonces, lo que hago con estos dos dedos, ajusto en el puente de la nariz. Y lo que tengo que hacer es verificar si está en óptimas condiciones, me está cuidando. Tengo que hacer una exhalación abrupta. Miren, ¿qué siento yo? Que el barbijo se infló y no hubo filtración en los laterales. ¿Qué significa? Que el barbijo está en óptimas condiciones. A eso se denomina control de sello positivo. Otra maniobra que puedo hacer es, vuelvo a ajustar en el puente de la nariz y hago una inhalación profunda. ¿Qué siento? Que el barbijo se adosa en los laterales y tampoco existe, digamos, fuga de aire en los laterales. ¿Qué quiere decir? Que el barbijo está en óptimas condiciones. Ahora, ¿cómo me lo retiro? Yo sé que esto lo tengo que preservar y cuidar. Entonces, la siguiente manera. Tomo la primera tira de atrás, la segunda tira, lo que hago tengo que plegar y siempre la entrega es en un sobre de papel. Este barbijo es personalizado, no lo puedo compartir y tampoco se usa y se descarta. Como les digo, no hay en el país, la producción en el mundo realmente es escaso, entonces si lo tengo que cuidar y usar lo que más pueda. Ahora, ¿en qué patologías voy a utilizar este barbijo? Antes lo usábamos en un sarampión, en varicela, en una tuberculosis baselífera,
En los adultos se puede usar en un herpes zóster y ahora con la pandemia lo incorporamos cuando uno toma una muestra virológica, cuando una PCR, entonces cuando todo lo que genere aerolización yo lo tengo que tener y en la institución hay, así que lo único que tienen que hacer solicitarlo, pedirlo y cuando lo tengan en la mano por favor cuídenlo porque es para cuidarse ustedes. Acá al final de la charla vamos a hacer una práctica de cómo colocarnos los elementos de protección personal o cómo retirarnos frente a un caso sospechoso confirmado de COVID. Acá ustedes como verán la foto quedan vestidos de esta manera y cuando ya cito al paciente la próxima foto. A continuación mi compañera ya se va a ir preparando y vamos a hablar otra vuelta de los elementos cortopunzantes para remarcar que nunca se debe doblar, reencapuchar. Todavía hay gente que reencapucha. Ojo con eso porque es allí donde uno tiene el accidente laboral. Siempre tengo que exigir el descartador, siempre. Tenemos descartadores de 7 litros y lo recomendable es un descartador de 1 litro para que cuando ustedes vayan a atender al paciente vayan con su descartador. No se deja mucho en la habitación porque los chicos o hay madres que se descuidan, corremos el riesgo de que el paciente meta la mano dentro del descartador. Entonces es recomendable que cada vez que ustedes hagan un procedimiento invasivo, lleven simplemente para cuidar al paciente, les brindamos seguridad y también cuidarnos nosotros. Por supuesto que también existe una clase de esto, de cómo se debe segregar un residuo. En esta ley, que es la 24.051, dice que este descartador debe ser de boca ancha, paredes rígidas, de polipropileno, seguro, tiene un cierre hermético. Lamentablemente en esta ley que les acabo de mencionar, no determina quién es el responsable de cambiar el descartador. Nunca tiene que ocurrir esto, porque si ocurre esto, corre el riesgo realmente de tener un accidente, que es otra charla de hablar qué es lo que pasa detrás de un accidente con un elemento cortopunzante. Bien. No, por favor. Muy bien. Bien, entonces, para recordar simplemente, los elementos de la bioseguridad y de las precauciones estándar está compuesto por una adecuada higiene de manos, respetando tiempo y técnica, con el uso de camisolín, sujetando la nuca a la cintura, el uso de guantes cuando esté frente a fluidos corporales, nunca con técnica séptica, el barbijo quirúrgico o el barbijo de filtro especial, antiparra, máscara facial y por supuesto siempre tener en cuenta y presente, exigirlo, el descartador de cortopunzante. A continuación les dejo en manos de la licenciada Mariela Cabrera. Buenos días. Un gusto poder estar con ustedes. Ahora a continuación les voy a hablar acerca de la secuencia de la colocación del equipo de protección personal. Esto va a ser en todos los casos que tengamos que realizar un procedimiento estéril, ya sea por ejemplo la colocación de un catéter central o mismo un aislamiento de contacto, como vamos a ver después. Pero esto sería la colocación, digamos, de los elementos estándar. Entonces, ¿qué nos vamos a poner en primer lugar? Primero va a ser el camisolín. El camisolín, como ya mencionó Elizabeth, lo vamos a atar, a sujetar bien en el cuello y también atar en la cintura para que quede protegido nuestro ambo de trabajo, evitar las salpicaduras. Y por otro lado, nos vamos a colocar en segundo lugar el barbijo. Recuerden que el barbijo quirúrgico, cuando vamos a hacer un procedimiento o una técnica aséptica, tiene un sello de metal, lo tenemos que ajustar bien y ajustar, como vimos, las tiras en forma paralela, y si no, tenemos las tiritas de goma, ¿sí?, que se colocan detrás de las orejas. La próxima. Acá. Ah, esta. Sí. Ah, no. Esta. Una más. ¿No pasa? No. A ver. Una más.
punta. Ahora continuamos. Un segundo. Vamos a salir de la pantalla. No, sí, ¿le diste tiempo? Sí, sí, lo No, hice. es que sabes que tenés que volver a ¿dónde? Porque a veces se me pasa que está. Ahí está. A veces lo que pasa. Uy, perdón, te paso. No, no, por favor. Bueno, en tercer lugar seguimos con la protección ocular para evitar las salpicaduras y por último, en cuarto lugar, los guantes. Recuerden que una vez colocados los guantes no debemos tomar contacto con la cara, con ninguna superficie y si estos se encontraran sucios o se llegan a romper, deberíamos retirarlos y recordar que debemos higienizarnos las manos teniendo siempre presente que el uso de guantes no invalida la higiene de manos. Entonces, este sería la última protección que nos colocaríamos, ¿no? Los guantes. A continuación, vamos a ver la secuencia de retiro. Ya vimos cómo nos colocamos. Ahora, ¿qué nos retiramos primero? Lo más sucio son los guantes. Entonces, nos vamos a retirar los guantes de tal manera que no contaminemos nuestras manos. En forma envolvente los descartamos. Ahora, la protección ocular, podemos higienizarnos las manos con alcohol en gel. Una vez secas, nos vamos a retirar siempre desde los laterales, ¿sí? Para no tomar contacto con las antiparras, que esta parte es la que está contaminada. Entonces, tomamos los laterales, retiramos las antiparras, y las dejamos listas para ser procesadas o desinfectadas. Bueno. Ahora, continuamos. En tercer lugar nos sacamos el camisolín. Recuerden que la parte del pecho, ¿sí? Es la parte, y las mangas va a ser la parte más contaminada, ¿sí? Porque es la que estuvo en exposición a los fluidos del paciente. Por lo tanto, yo me lo voy a retirar desde acá, desde atrás, y en forma envolvente, ¿sí? Hago esto, lo envuelvo, y lo enrollo, y lo descarto. En este caso, si estamos en un aislamiento, lo vamos a descartar en la bolsa roja. Por otro lado, una vez que descartamos el camisolín, nos sacamos el barbijo. Siempre teniendo en cuenta sacarlo desde las tiritas, ¿sí? Como vemos acá en la ilustración, las tiritas. Nunca desde acá, porque esta es la parte que tuvo contacto con las secreciones del paciente. Entonces me saco las tiritas, me deshago los nuditos, o simplemente las rompo y lo descarto así. Esa es la secuencia, digamos, la correcta del retiro del equipo de protección personal. Ahora, me parece que estoy yendo para atrás. Vamos para adelante, disculpen. Bueno, ahora vamos a pasar a ver algo que ya se mencionó al comienzo, mencionó Elizabeth, que la bioseguridad involucra también el medio ambiente hospitalario. Por lo tanto, no podemos dejar de hablar de la segregación de los residuos. Los residuos biopatogénicos son todos aquellos que tienen gran concentración de sangre, como por ejemplo algodones con una gran cantidad de sangre, bolsas, un sachet, por ejemplo, de transfusión, de plasma, glóbulos rojos enteros, etc. Como también fluidos corporales en gran cantidad de un paciente. Todo esto va a ir descartado en la bolsa roja. Tengamos muy presente esto, porque por cada kilo de bolsa roja se paga una gran cantidad de dinero, y esto representa un gasto para el hospital. Si nosotros no somos buenos segregadores, podríamos estar malgastando, segregando mal, y malgastamos ese dinero en vez de utilizarlo en algo que sea mucho más productivo para los pacientes.
Entonces, además de lo que ya les mencioné anteriormente, en la bolsa roja también van los descartadores para cortopunzantes. Se sella bien, una vez sellado, que estamos seguros de que esto no se va a abrir, lo colocamos dentro de la bolsa roja. ¿Sí? Ahora. Disculpe, doctora. Sí, yo soy enfermera en control de infecciones. Sí, no, porque con unos compañeros estamos recién ingresando, no sé qué tan avanzada está la clase, porque nos dijeron 12:30 que comenzaba. Ah, bueno. Así no que... No hay problema, recién te conectás. Cualquier En realidad duda... somos varios. Ah, bueno. Varios, Bueno, nos avisaron igualmente... 12:30. Perdón, igual queda todo grabado y lo vamos a subir al campus para que lo puedan ver, ¿sí? Ah, bueno, gracias. Incluso cuando terminamos, ustedes pueden hacer preguntas, pueden evacuar las inquietudes que tengan, ¿sí? Bueno, con respecto, continuamos con los residuos domiciliarios o los residuos, digamos, comunes. Son justamente los similares a los que hay en nuestro domicilio, que son los restos de alimento, todo el papeleo administrativo, papeles, cartones limpios, plásticos, botellas de plástico. Incluso hasta podemos tirar, por ejemplo, un sachet de un plan basal, de un plan simplemente de sodio y potasio que está recibiendo un paciente, tranquilamente lo podemos descartar en la bolsa negra porque no representa ningún tipo de infectividad para ninguno de los operadores, ni tampoco para la gente que trabaja manipulando los residuos, ¿no? Ahora, esto lo vamos a recalcar muchas veces, chicos, el tema de las manos. ¿Por qué recalcamos siempre esto? Porque nuestras manos son las principales transmisoras de patógenos. El 50% de la transmisión de patógenos de un paciente al otro, ¿sí? O desde el paciente al personal de salud, está relacionado con nuestras manos. Además de tomar contacto con el entorno del paciente. Porque cada vez que tocamos, por ejemplo, un monitor, un saturómetro, cuando modificamos los parámetros del respirador, en ese caso estamos teniendo contacto con la unidad del paciente o el entorno del paciente. Y ese también se encuentra colonizado y hay microorganismos que viven o sobreviven por mucho tiempo, incluso por meses. Por eso es muy importante tener en cuenta la higiene de manos y la higiene de la superficie. Esto es algo que tal vez nos parezca raro, pero es muy importante que lo recordemos. El celular es 18 veces más sucio que la palanca de un inodoro público. Esto se ha comprobado a través de muestras de laboratorio, por eso no se recomienda usar dentro del entorno del paciente, y si tuviéramos que usarlo, lo usamos y nos higienizamos las manos. Porque fíjense cómo se observa, y acá lo van a visualizar mejor todavía, esto a través de un microscopio, cómo podemos ver la contaminación, ¿sí? Y la colonización, ¿no? del aparato, del celular. Es algo impresionante, que como no lo vemos, entonces lo damos por sentado y quizás sigamos atendiendo a los pacientes. Usamos el celular, nos higienizamos las manos, ¿sí? Tengámoslo muy presente. Ahora vamos a hablar sobre los aislamientos en sí. Los más importantes que incluso van a encontrar en determinadas áreas del hospital, estos carteles donde muestra qué es lo que tenemos que utilizar para cada aislamiento. Por ejemplo, en un aislamiento de contacto, o en qué casos, qué cosas vamos a utilizar, mejor dicho. En un aislamiento de contacto, vamos a utilizar siempre el camisolín, vamos a hacer una corte, porque estos pacientes son aquellos que tienen gérmenes multiresistentes, como por ejemplo KPC, Nueva Delhi, todos los microorganismos productores de beta-lactamasa o carbapenemasa, ¿sí? Que son muy resistentes a los antibióticos y perduran por mucho tiempo. En este caso lo que se puede hacer es una corte, es decir, agrupar a los pacientes que tienen un mismo tipo de infección por el mismo microorganismo, o bien, bueno, lo que se va a seguir tomando en cuenta siempre es la higiene de manos en todos los casos,
el uso de guantes cuando sea necesario, si vamos a tener contacto con los fluidos corporales del paciente, por ejemplo. Después un camisolín limpio, desechable, elementos exclusivos para la atención del paciente, preferentemente el estetoscopio, el termómetro, y de no ser posible, podemos hacer una desinfección de la oliva del estetoscopio con alcohol al 70%, o bien el termómetro lo vamos a limpiar bien con alcohol al 70% también, si tenemos que volver a utilizarlo con otro paciente. Pero preferentemente se trata, si se puede, de tener elementos exclusivos. Y por último, como ya mencionamos antes, es muy importante la higiene de la superficie, lo que rodea al paciente, porque como ya mencionamos, hay microorganismos que sobreviven, especialmente estos, los multiresistentes, pueden permanecer hasta 3 meses en la superficie. Ahora viene el aislamiento por gota. ¿En qué tipo de patologías los voy a tomar en cuenta? Por ejemplo, en el caso de una influenza, por un virus de influenza, adenovirus, papera, coqueluche, son todas las gotas pesadas que decantan al metro, a los 90 centímetros al metro, y en este caso también lo que vamos a tomar en cuenta siempre es higiene de manos. Se puede hacer también una cohorte, ¿sí? Agrupar a los pacientes con una misma patología. Obviamente nos vamos a colocar con estos pacientes el barbijo quirúrgico, porque recordemos que estas son gotas que pesan más de 5 micrones, son gotas pesadas. Entonces acá con el barbijo quirúrgico ya no pasan esas partículas, ¿sí? Nos protegemos nosotros y protegemos al paciente. Y por supuesto, si el paciente tiene que salir para hacerse, por ejemplo, una placa radiográfica, en ese caso vamos a sugerir que se coloque un barbijo quirúrgico también. Y en todos los casos la higiene y desinfección de la unidad del paciente es fundamental. Ahora, las precauciones respiratorias o aéreas ya son muy específicas. Se utilizan únicamente en varicela, sarampión, tuberculosis bacilífera, y ahora, en este momento, como vamos a verlo a través de la práctica, en el caso de la atención a pacientes con coronavirus que produzcan aerosolización, que eso ya lo van a ver más detenidamente. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que vamos a tomar en cuenta? Obviamente, higiene de manos, que la puerta de la habitación se encuentre cerrada. Estos pacientes, por lo general, ustedes los van a encontrar en las unidades de cuidados o pacientes infecciosos, como la unidad 9 y la unidad 10. En este caso, la habitación es privada, la puerta tiene que estar cerrada. Nos vamos a colocar antes de ingresar a la habitación el barbijo de alta eficiencia, el N95 o cualquier o pico de pato, cualquiera de estos barbijos que filtre las partículas chiquitas, las menores a 5 micrones. Por otro lado, vamos a tratar de que el paciente no salga, la salida va a ser restringida, y si sale, tiene que salir con barbijo. Y por supuesto, como ya les mencionamos antes, el lavado de manos y la higiene de superficie en todos los casos. Esto simplemente a modo de machete o recordatorio, les dejamos una lista de cuáles son las patologías que requieren aislamiento de contacto de gota o por gota o el aéreo o respiratorio, ¿sí? Ahora, a continuación, terminamos esta partecita recordando el lema de la OMS del año 2009, cuando surgió la pandemia del 2021, manos limpias salvan vidas. Así que tengan muy presente esto. A continuación, la licenciada Elizabeth Beltrán, junto con Vanessa Calizaya, van a realizar la práctica de lo que es la colocación y retiro del equipo de protección personal. Gracias. Perdón, estoy viendo los micrófonos para ver si había alguno encendido porque escuchaba.
Ahí. Ahí sí. Muy bien. Voy a tener que parar acá. Esto lo saco, ¿no? Dejo de compartir. Sí. Un segundo, sí, ahora seguimos. Bueno, vamos a continuar con la secuencia de colocación y retiro de los elementos de protección personal. Precisamente ahora que estamos cursando la pandemia, ¿sí? Hay un montón de videos, hay un montón de indicaciones, todo es válido. Lo que nosotros en este momento estamos utilizando acá en la institución es esto. Lo importante es vestirse fácil. El de vestirse, no tocarse la cara, los ojos, la nariz, porque es por allí donde ingresa. Cada vez que tenemos un caso sospechoso confirmado dentro de la institución de un paciente COVID-19, el paciente va con precauciones de contacto y de gota, que ya mencionamos. Ahora la licenciada Vanessa Calizaya va a hacer la secuencia cómo me debo colocar. Igual, siempre nosotros le dejamos una orientación porque para hacer mejor el trabajo y por supuesto brindar seguridad a todo el equipo de salud. Bueno, Vanessa va a empezar. Primero lo que se hace es higiene de manos. Y esta práctica la pueden hacer fuera de la habitación, en una oficina, en el office de enfermería, siempre fuera de la habitación. Vuelvo a repetir, el vestirse es fácil, ¿sí? Entonces lo primero que ella va a hacer es higiene de manos, respetando tiempo y técnica, luego se ponen las botas, y algo que mientras ella se va colocando las botas les voy a explicar. El primer protocolo que salió fue de Nación. Nación sacó el primer protocolo y en esa instancia, que fue más o menos abril-mayo, no se usaban ni las botas ni el gorro. Posteriormente, CABA sacó el protocolo y es a nosotros a quién respondemos. Entonces, en CABA se indica las botas y gorro. Luego, higiene de manos, vuelve a practicar respetando tiempo y técnica. Siempre esto, lamentablemente, son 15 segundos, con cualquier antiséptico. Puede ser con el Pervinox, con la clorexidina. Ese es el tiempo que necesita para cumplir su función. ¿Y cuál es su función? Eliminar el estafilococo coagulasa negativa de la capa más superficial de la piel, que es nuestra flora transitoria. Luego me pongo el camisolín. Por suerte, dentro de la institución van a encontrar muy buenos camisolines, y como les digo, lo que varía son los miligramos, y todos son hemorrepelente e hidrorrepelente. Ustedes ven que Vanessa está ajustando en la nuca como corresponde. Listo, muy bien. Luego va el barbijo quirúrgico. El barbijo N95. N95. Ya hablamos de cómo es la prueba de ajuste, ¿no? Cómo verificar que este barbijo nos proteja. Entonces ella se va a colocar el barbijo N95. Una tira bajo la oreja y la otra tira por arriba de la oreja. Muy bien. Ahora va a ser la prueba de ajuste. Sí. Puede ser un sellado positivo o un sellado negativo. Muy bien. Antiparra.
Esta es la antiparra que en este momento tenemos dentro de la institución. Está bueno porque en el lateral tiene un escape de aire para que no se les empañe. Y por las dudas, si les llega a empañar, si le dan otra antiparra, tienen que ajustar con tela adhesiva en la parte donde finaliza el barbijo quirúrgico. Ella lo que hizo ahora, se colocó el barbijo quirúrgico. El rol del barbijo quirúrgico aquí es proteger el N95. ¿Se acuerdan que yo había dicho que la producción en el mundo no da? Entonces yo tengo que cuidar el barbijo quirúrgico, N95 o filtro especial para cuidarlo. Entonces, acá está cumpliendo la función de proteger el barbijo de filtro especial. Luego vamos con la cofia. La función de la cofia es cubrir todas las tiras del barbijo, proteger la patilla de la antiparra. Por supuesto que todo el pelo va por dentro del gorro. Y finalmente, los guantes. Nosotros utilizamos 2 pares de guantes. Si uno utiliza uno, también es válido. Eso sí, entre procedimiento, elemento y elemento, uno tiene que hacer un procedimiento de higiene de manos. Para ahorrar esos pasos, nosotros lo que hacemos es usar 2 pares de guantes. El primer par va por debajo del puño del camisolín. Muy bien. Ahora, el segundo par va por arriba del puño del camisolín. Vuelvo a repetir, la secuencia de colocación de los elementos de protección personal, ustedes tienen un área limpia y lo tienen que realizar fuera del aislamiento, fuera del área de corte, fuera de la habitación del paciente. Ya en cada área donde está determinado recepcionar a los pacientes sospechosos o confirmados de COVID, tienen un área ya determinada. Así uno tiene que quedar vestido de esta manera para poder atender un caso sospechoso o confirmado de COVID-19. Muy bien. Ahora vamos a practicar cómo me retiro los elementos de protección personal. Bueno, lo primero que me voy a retirar son el primer par de guantes. ¿Por qué? Porque yo toqué al paciente para controlar, para medicar, para aspirar, para hacerle una PCR, para hacerle un MITITI. Cualquier procedimiento ya está contaminado, lo descarto. Y esto se elimina en una bolsa roja. Y siempre va a ser dentro de la habitación. Yo no puedo de ninguna manera salir de la habitación de un aislamiento y andar por el pasillo. Nunca. De todas maneras, siempre tiene que haber un compañero dando vuelta para alcanzar si me sobra o me falta algún elemento. Eso ténganlo presente. No se puede salir del aislamiento cuando uno ya está vestido en un caso sospechoso y confirmado, y mucho menos en cualquier tipo de aislamiento. ¿Sí? Bueno, luego, después me retiro el gorro. Miren cómo se retira el gorro de la parte de atrás, nunca de adelante. Porque si yo me agacho para poner un catéter central, una vía periférica, una sonda nasogástrica, o pongo un tubo endotraqueal, la parte de adelante queda salpicado por los fluidos corporales. Entonces esa es la manera correcta. Luego las antiparras. Miren cómo se saca la antiparra. Siempre de la parte de atrás, porque se sobreentiende que tal vez la parte de adelante está contaminado. El camisolín. El camisolín al principio cuesta mucho, pero estratégicamente uno tiene que hacer un nudo ciego, no un nudo que reajuste, porque si no se complica la situación. Recuerden que la parte de adelante es lo que está más contaminado. La tira de atrás. Miren, este es lo más difícil, cómo me retiro el camisolín. Muy paulatinamente, miren, en forma envolvente, es lo más difícil de retirarse dentro de los elementos de protección personal. En forma envolvente, muy despacio, tranquilo, ese es el tiempo mío, ya atendí al paciente, me tengo que cuidar yo, ténganlo presente esto. Mire, todo en forma envolvente, muy sutil.
tomándose el tiempo necesario, lo elimino en una bolsa roja que está dentro de la habitación. Ahora me retiro el par de guantes, las bolsas. Es importante que uno haga bien el moño para que de una tira uno vea, miren, ella hizo bien el moño y de una tira no se dificulta para poder hacer, lo elimino en la bolsa roja. Me saco el par de guantes, el segundo par de guantes, me higienizo las manos, respetando nuevamente el tiempo y técnica. Muy bien, ahí va palmas y palmas, espacio interdigitales, dorso, antebrazo, surcos. Luego me saco el barbijo quirúrgico. Lo descarto en la bolsa roja, porque se sobreentiende que hubo salpicadura y ya está. Y cuando salgo de la habitación, recién me saco el barbijo de filtro especial. Voy de la tira de abajo, de arriba. Lo pliego, muy bien, y lo guardo en un sobre, y es personalizado. Ahora Vanessa va a explicar cómo debo limpiar la antiparra y la máscara facial. Tenemos varios tipos de protección. Lo importante de la máscara facial es que pueda cubrir lo mismo que la antiparra, que pueda cubrir bien los bordes, ¿sí? Para que el momento en que el paciente está haciendo el splash o está tosiendo, las gotitas o las gotículas no nos contaminen la vía aérea. Por lo tanto, siempre se considera que lo más contaminado es la parte exterior, ¿sí? Entonces vamos a limpiar primero la parte interna, de un solo movimiento y descarga. Luego vamos a la parte exterior. Consideren que esto está todo contaminado. Se dice que no se rocía directamente, tampoco. Lo mismo la máscara facial. Primero la parte de adentro, con técnica de arrastre. Técnica de arrastre, pasando en un solo movimiento también, sin volver a repasar. Y luego la parte exterior. Siempre teniendo en cuenta también que esta es la parte más contaminada. Y es la parte que también estuvo muy expuesta. Bueno, y para finalizar, le quería comentar que ustedes siempre van a disponer dentro de la institución el alcohol etílico etanol, que tiene doble función. Cuando yo limpio el termómetro, el estetoscopio, como mi compañera hizo, la antiparra, la máscara facial, está actuando como un desinfectante. Pero cuando yo limpio la piel para poner una vía periférica o para sacar sangre, está actuando como un antiséptico. Bueno, por acá damos el cierre de lo que es la bioseguridad, las precauciones estándar. Muchísimas gracias. Cualquier inquietud estamos a su disposición. Las preguntas que quieran hacernos, estamos dispuestos. Ahí le pongo el chat. Acá hay una pregunta. Sí. Dice que no queda claro si el EPP, barbijo descartable, batas, guantes, van en bolsa roja. Sí, muy bien. Todo lo que encontramos en un... está bien. Todo lo que encontremos en un aislamiento va en bolsa roja. ¿Por qué? Porque está considerado como un residuo patogénico. Mi colega recién explicó, hay una ley que es la 24.000, si quieren búsquenlo, 051, en la cual explica y exige que el equipo de salud tiene que aprender a ser un buen segregador. ¿Qué significa un buen clasificador?
Entonces, todo lo que va en aislamiento, ni hablar en la pandemia que estamos cursando, siempre va en bolsa roja. Y todo lo que es cartón, papel, flores, café, alimentos, bolsa negra. Por eso les remarcamos, por favor, cada vez que yo me higienizo las manos y me seco, no tiene que ir en la bolsa roja, tiene que ir en bolsa negra. Y algo muy importante a tener en cuenta que también, les quiero explicar que en el descartador va elemento cortopunzante, lanceta, aguja, hoja de bisturí, jamás descarten por favor baja lengua, gasa, porque realmente no va, no corresponde. Nosotros tenemos auditoría del Ministerio de Salud, cuando vienen y no auditan y encuentran estos elementos no se quieren llevar los residuos, y es una pena que quede estancado un residuo más en un hospital. Hoy que estamos hablando de la seguridad del paciente. Después preguntan si hay alguna recomendación para la higiene del saturómetro. Sí, muy bien, muy buena pregunta. Dentro de la institución disponemos de desinfectantes de muy buena calidad. Tenemos un amonio cuaternario de cuarta generación que se llama Surfa 6. Es un piróxido de hidrógeno que viene en forma de espuma. ¿Vieron como la espuma? Tal cual. Y el agente de limpieza nosotros la preparamos. Ese amonio cuaternario limpia y desinfecta simultáneamente. Y después, para la unidad de paciente, tenemos amonio cuaternario de tercera, cuarta, que es el monopersulfato de potasio, que también dispone el hospital. Y la gente de limpieza nos dan lavandina, que también se puede diluir 10 centímetros en 1 litro de agua, y su función de la lavandina es eliminar virus, bacterias y esporas. Mucha gente en este momento en la pandemia lo quiere usar en la prenda, en la tela, en la ropa, o vieron que indican el trapo de piso con lavandina, no corresponde, porque la lavandina cuando tiene contacto con un material textil lo que hace es blanquear, no cumple ningún rol. Sí es muy efectivo en objetos inanimados. Por ahora en el chat no hay ninguna pregunta. ¿Alguien quiere hacer alguna otra pregunta? Puede desmutearse. ¿No hay más preguntas? Bueno, muchas gracias. Seguro que nos van a ver en la sala porque medimos prevalencia de higiene de mano. Por supuesto que no se lo decimos, pero lo que no se cuenta es traición, y nosotros después al CODEI le hacemos la devolución y evaluamos si ustedes por lo menos aprendieron a higienizarse la mano como corresponde. Vuelvo a repetir, no solamente para cuidar al paciente, sino para cuidarnos nosotros, y si nosotros nos cuidamos, estamos cuidando a nuestra familia. Muchas gracias y será hasta la próxima. Bueno, muchas gracias. Les pedimos disculpas a los que llegaron tarde por el cambio de horario. Igual la clase va a quedar grabada en el campus. Chao, gracias. Chao, gracias.